hermanos, muchas bendiciones, qué bueno poder estar con ustedes, qué bueno que podamos compartir un tiempo más a través de estos medios, compartir la palabra de Dios. Espero que usted esté presto, esté dispuesto a oír lo que el Señor trae hoy para nosotros, aprender un poco más de la palabra y crecer y desarrollarnos un poco más en el espíritu. Recuerde que tenemos que crecer hasta la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Listo, bendiga a su familiar, a la persona que tiene ahí a su lado, ¿cierto? Esa persona que lo está acompañando allí. Queremos agradecerles por permitirnos entrar a sus casas a través de la tecnología y llevar un mensaje de parte de Dios para ustedes. Quiero que vayamos rápidamente a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Tome su Biblia ahí. Espero que usted sea de las personas que le gusta tomar nota. Espero que usted sea una persona humilde como los de Berea, una persona que le gusta ir a verificar la palabra de Dios después de que es enseñada. ¿Listo? Y está ahí en Segunda de Timoteo 3:16. Y ojalá nos podamos aprender este texto hoy. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a volverlo a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Aleluya. Entonces, quiero contarles que dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Inspirada. Y esa palabra inspirada viene de una palabra teoneustos. Theopneustos. ¿Listo? Esta palabra en griego significa inspirada, ¿cierto? Es la palabra que se está usando allí. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? En la versión nueva, versión internacional, en la nueva versión internacional, en la traducción a inglés, se tradujo así: exhalada por Dios. ¿Cierto? No dice inspirada por Dios, sino exhalada por Dios. Exhalar es, ¿cierto? Cuando le dice inhale, exhale. ¿Sí? Es exhalada por Dios o soplada por Dios. ¿Sí? Si dividimos esta palabra griega, theos significa Dios y neustos significa soplo, ¿cierto? Esto quiere decir que esta palabra también está relacionada directamente con el Espíritu de Dios, con el soplo del Espíritu Santo, ¿sí? Esto significa que por la parte externa o es el Espíritu Santo exteriorizándose, ¿sí? De Dios. Y como Dios es vida, ¿cierto? Esta palabra también significa soplo. Y como Dios es vida, significa el soplo de vida. El soplo de Dios. Esto pasó en Génesis 2:7. ¿Recuerdan cuando dice que Dios creó al hombre allí? Lo formó del polvo y sopló ¿qué? Aliento de vida. Y también pasó en Juan, en el Evangelio de Juan 20:22, que dice: Jesús en la noche, en el día que resucitó de la muerte, apareció a sus discípulos y pronunció su paz sobre ellos. Luego los envió al mundo y, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí en estos dos versículos vemos que el Espíritu de Dios trajo vida, ¿sí? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida, ¿sí? Y en Génesis, Adán recibió el soplo de vida de Dios. Y en el Evangelio de Juan, los discípulos recibieron el soplo del Espíritu de Jesús. Aquí en Segunda de Timoteo, ¿cierto? En este versículo que estamos viendo, capítulo 3, versículo 16, dice que la Escritura, ¿cierto? La Escritura es la colección de todos los escritos cristianos, sagrados para nosotros los cristianos. Y se dice que son exhalados por Dios y por lo tanto llena de la misma vida del Espíritu Santo. O sea, toda la palabra de Dios,
¿cierto? Según este versículo no dice que una parte de la palabra de Dios, sino dice que toda la palabra de Dios fue exhalada, ¿sí? Fue llena de vida, de la vida del Espíritu Santo, fue soplada, es el aliento de Dios. Aún los libros que de pronto, o los versículos de la Biblia que no le gustan, aún los que no nos gustan, ¿cierto? De pronto a veces decimos, uy, esto como que no me gusta, o los que aún las partes que no entendemos de la Biblia, pero toda la palabra de Dios fue inspirada, fue soplada, fue exhalada. Y por lo tanto, si esta palabra de Dios fue exhalada, fue inspirada por Dios, con el sello de la autoridad divina de Dios, dice que esta escritura es útil y provechosa y valiosa para diferentes cosas, ¿cierto? Para diferentes cosas. ¿Cuáles cosas? Primero, dice que es inspirada por Dios, ¿cierto? Y tiene la vida de Dios, tiene la vida del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí, y es útil ¿para qué? Primero dice que para enseñar. ¿Enseña a qué? Enseña la verdad. ¿Sí? Muchos dicen tener la verdad, pero la verdad está en la palabra de Dios. Nos instruye para que podamos vivir esa verdad que se nos enseña. ¿Sí? ¿Para qué más es útil? Para reprender. Cuando usted va a las escrituras y mira la palabra de Dios, en la palabra de Dios usted va a encontrar reprensión. ¿Sí? Nos va a reprender el Señor, el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿sí? Nos va a hacer traer convicción de pecado, de lo que estamos haciendo bien, y nos dice cuándo hemos hablado o actuado o aún sentido o aún pensado algo malo, ¿cierto? Y nos hace ver lo que está incorrecto y lo que desagrada a Dios cuando usted va a la palabra de Dios. Y no solo eso, sino nos corrige. ¿Corrige qué? Las fallas. Lo que no solo nos muestra lo que estamos haciendo mal, sino que nos ayuda a corregir o a volver al camino del Señor, a volver al camino de Dios, o estar alineados con Dios en lo que estamos equivocados, ¿sí? Entonces, nos ayuda a decir y a hacer lo que es correcto y nos ayuda a enderezar ese camino, ¿sí? No, ¿qué más? Nos ayuda a instruir. Nos instruye ¿en qué? En justicia. Instruir es vivir correctamente, vivir una vida que agrada al Señor. La palabra de Dios es hermosa. Y si toda la escritura es inspirada por Dios y útil, no deberíamos leerla, conocerla, entenderla, buscarla, ¿cierto? Vivir según sus preceptos. Si la escritura es el soplo de vida del Espíritu de Dios, como dice en este versículo, no deberíamos prestarle atención y empaparnos de ella para que podamos vivir vidas abundantes y llenas del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y quiero que vamos a mirar ciertos aspectos o ciertas cosas, o cómo utilizar más bien la palabra de Dios para ser efectivos, ¿sí? Para que ese poder de Dios que está en la palabra de Dios sea manifiesto, ¿sí? Sea manifiesto ese poder. Bueno, qué bien, vamos a continuar. Ya estuvimos hablando entonces que la palabra de Dios es inspirada, exhalada por Dios, ¿cierto? El soplo de vida, el soplo del Espíritu Santo, que la palabra de Dios tiene el poder de Dios, que es viva y eficaz, ¿sí? Y ahora decíamos que el título del mensaje era el poder de la palabra de Dios, ¿cierto? O el poder que hay en esta palabra de Dios y cómo y por qué saber el poder de la palabra de Dios, pues poder usarla como esa arma, ¿cierto? Como esa espada que corta, como esa espada que nos sirve para atacar, ¿cierto? Al enemigo, parte de la armadura que tenemos, pero también esa palabra que nos da vida a nosotros, que aumenta nuestra fe. Yo creo que es muy importante tener esa palabra de Dios, que es la que aumenta la fe, porque dice que por el oír y el oír de la palabra viene la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hablábamos de ser como los de Berea, ¿cierto? Humildes, querer aprender ahí la palabra de Dios. Entonces, quiero hablarle de 7 cosas importantes acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Que usted debe tener en cuenta para vencer, para ganar sus batallas, para poder andar en victoria,
¿sí? Y lo primero era lo que hablábamos. Primero debe usted creer que esa palabra de Dios sí es inspirada por Dios, sí, aunque la escribieron hombres, es inspirada por Dios, es el soplo de vida de Dios, que es viva y eficaz, que esa palabra de Dios está viva, ¿cierto? Creerlo, convencerse de esto. Y, y, y entonces en esas 7 cosas importantes, la primera es escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Escudriñar la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo a Hechos. Quiero que vaya conmigo a Hechos 17:10. Hechos 17:10. ¿Listo? Y quiero escudriñar la palabra de Dios. La primera cosa importante o algo que usted debe hacer para andar en victoria, ¿cierto? Para conocer este poder de Dios y ponerlo en acción, eh, es, es escudriñar la palabra de Dios, y es desearla, anhelarla. ¿Listo? Y en Hechos 17, versículo 10, dice así: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces dice que ellos eran, dice que eran con sentimientos más nobles, o sea, más sencillos, más con un espíritu enseñable de la palabra de Dios, y recibían esta palabra, ¿cierto? Con emoción, recibían esta palabra con agrado, y dice que iban a la casa y examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les había lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. ¿Listo? Entonces, ahí nos muestra cómo estos señores de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban la palabra de Dios. Les gustaba escudriñar. ¿Y escudriñar qué es? Yo escribía por acá: escudriñar es indagar meticulosamente algo, investigar, averiguar, examinar, curiosear de una manera esmerada, de una manera deseosa, de algún suceso, alguna acción o alguna circunstancia que ocurre, ¿cierto? En este caso, de la palabra de Dios. Con ansias debemos investigar, debemos examinar, debemos curiosear la palabra de Dios, debemos sentir hambre y sed de la palabra de Dios. En Primera de Pedro 2:1, también, si usted va ahí conmigo a Primera de Pedro 2:1, primera carta a Pedro. Carta de Pedro 2:1 dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Deseen con ansias la palabra de Dios, ¿cierto? Como la leche materna que anhelan los niños recién nacidos, ¿cierto? Entonces debemos escudriñar la palabra de Dios, debemos anhelarla, desearla, ¿sí? Para alimentarnos espiritualmente. Entonces es importante escudriñar la palabra de Dios. Salmo 63, 1, 2. ¿Qué dice Salmos? Salmo 63, usted puede ir conmigo. Salmo 63, 1 y 2. Dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, dice el salmista, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. ¿Qué dice el salmista? Dice que él lo buscaba intensamente y tenía sed de Dios. Y él decía: mi alma tiene sed de ti. Y nuestra alma, nosotros, nuestro ser, debe anhelar la palabra de Dios, debe desearla. Segundo, ¿qué más debemos hacer? Mirar atentamente la palabra de Dios. Mirar atentamente la palabra de Dios. Santiago 1, 25. Quiero que vaya conmigo a Santiago 1, capítulo 1, versículo 25. Dice así: y después de mirarse, se va y se olvida
enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, mirar atentamente la palabra de Dios, ¿para qué? Para poder practicarla, no ser solo oidores, sino practicantes de la palabra de Dios, ¿cierto? Ese es el evangelio del Señor. Quiero que vaya conmigo también a 1 Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Dice así: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ¿cierto? Nadie sabe lo que Dios tiene preparado para ti. En la palabra de Dios debemos mirarla atentamente, ¿cierto? Para poder encontrar los tesoros que hay allí escondidos. Las bendiciones de Dios que están allí escondidos para nosotros, o están en la palabra de Dios. Dios te va a mostrar cosas, te va a revelar cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado. Ahí en la palabra de Dios, ahí escudriñando la palabra de Dios, ahí mirando atentamente, es donde Dios te va a mostrar qué tienes que hacer, dónde debes ir, cómo debes hacerlo, qué negocio debes poner, dónde debes trabajar, qué debes estudiar, ¿cierto? Mirando atentamente la palabra de Dios, ¿cierto? Y si la palabra de Dios lo dice, yo debo creerlo, yo debo practicarlo. ¿Listo? No seamos religiosos, no seamos solo de oír la palabra de Dios, sino seamos los que oyen y practican la palabra de Dios. Estamos viendo 7 cosas importantes acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y hablábamos de lo importante de escudriñar la palabra de Dios y anhelarla, desear la palabra de Dios, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tener estas cosas importantes en la palabra de Dios nos van a ayudar a tener victoria en nuestra vida, éxito en nuestra vida cristiana, ¿listo? Después hablábamos de mirar atentamente la palabra de Dios, mirar atentamente la palabra de Dios, ¿para qué? Para vivirla, ¿cierto? Es importante para no ser solo oidores, sino vivir la palabra de Dios y para encontrar los tesoros que están escondidos en la palabra. Hay cosas que ojo no vio, que oído no ha escuchado, que son las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Son las cosas que Dios ha preparado para su vida, para su familia, donde el negocio que Dios tiene para usted preparado, ahí lo vas a encontrar en la palabra de Dios. La vida eterna la vas a encontrar en la palabra de Dios también, ¿cierto? El éxito en cualquier área de su vida, con quién me voy a casar, ¿cierto? Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Entonces, vamos ahí, 2, la 3 sería, usted debe creer a toda la palabra de Dios. Esto es importante, porque a veces creemos algunas cosas y otras cosas no las creemos, ¿sí? Y pensamos que es así, pero ya vimos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es el soplo de vida de Dios, tiene vida, tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces debemos creer que toda la palabra de Dios. Diga ahí conmigo, debo creer toda la palabra de Dios, ¿sí? No una parte, no solo la que me gusta, sino toda la palabra de Dios la debo obedecer. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Entonces dice, Pablo les está diciendo, ustedes recibieron la palabra de Dios, ¿cierto? No como si fuera humana, sino realmente como lo que es. La palabra de Dios, ¿cierto? Que tiene poder, la cual actúa en ustedes los creyentes. Si nosotros debemos creer en toda la palabra de Dios, no solo en una parte, porque esta palabra de Dios que actúa en nosotros. Entonces algo que usted debe tener claro es, si lo dice la Biblia, es verdad. Si lo dice la Biblia, así es. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros tratamos de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Tratamos de enseñar con Biblia en mano, para que usted pueda leer, para que usted pueda ver lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo soy sano, pues yo soy sano. Si la palabra de Dios dice que ya fuimos curados, ¿cierto? Por las llagas de Cristo, pues soy curado.
Si la palabra de Dios dice que soy bendecido, que soy próspero, pues soy próspero, soy bendecido. Si la palabra de Dios dice que soy hijo de Dios por haber creído en Él, y si usted creyó en Él y lo recibió, pues usted es hijo de Dios. Si la palabra de Dios dice que usted tiene autoridad sobre principados, potestades y demonios, pues créalo. Así es. Y actúe en esa palabra. ¿Listo? Otra parte, la 4, sería meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? Meditar en la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículo 1 al 3. Dice así en esta versión. En la Nueva Traducción Viviente dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Diga conmigo, en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Entonces dice, ¿qué pasa con el que se deleita en la ley del Señor y el que medita de día y de noche en ella? Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Aleluya, esto es maravilloso. Me gusta la palabra de Dios, que es vida, es poder. Entonces dice meditar en la palabra de Dios, y meditar en la palabra de Dios no es estar callado, ¿cierto? Sino que usted pueda estarle preguntando al Señor: oye, ¿cómo es esto? Esto que leí hoy, ¿qué querrá decir, Señor? ¿Cómo es? Y usted le está dando vueltas, ¿cierto? Usted está recurgiendo, ¿cierto? Como lo que hacen las vacas, está masticando, está tragando, está devolviendo, ¿sí? Porque es su alimento espiritual. Y usted está meditando en esa palabra, usted le está preguntando al Señor, usted está haciendo un ejercicio de meditar en esa palabra que el Señor le da cada día, ¿sí? Entonces, y hacer el ejercicio de, cuando usted está meditando, usted está haciendo el ejercicio de gozarse en la palabra de Dios, de deleitarse en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, meditar en la palabra de Dios. En Josué 1:8-9, vaya conmigo a Josué 1:8-9, que habla algo más de meditar. Dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Diga conmigo: debo meditar todo el día y toda la noche en lo que el Señor me haya dado, en ese devocional, en esa mañana que leí, día y noche, en ese texto bíblico que el Señor me mostró. Debo meditar en él. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cómo vamos a tener éxito? ¿Cómo vamos a tener éxito en la vida cristiana? Meditando en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero no solo meditando, sino dice: cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así tendrás éxito. Lo que tú emprendas va a prosperar, meditando y practicando. ¿Listo? Es importante meditar en la palabra de Dios para que no se nos olvide. Si usted no está meditando constantemente en la palabra de Dios, a usted se le va a olvidar. Invierta tiempo en meditar la palabra de Dios. Usted lo puede hacer cuando va en la moto, mientras va en el carro, va meditando, mientras va en su bicicleta, mientras va caminando, mientras está en su trabajo. De pronto su trabajo se lo puede permitir, ¿cierto? Le permite estar, mientras usted va haciendo algo con sus manos, no sé, usted puede ir meditando en esa palabra. ¿Ok? Ir meditando. Mientras está haciendo oficio, puedes ir meditando en esa palabra. ¿Ok? Y esta me gusta. Esta es muy importante para tener éxito en la vida cristiana. Y está en el número 5. Hable la palabra de Dios. O confiese la palabra de Dios. Es importante que usted medite, es importante que usted grabe los textos bíblicos, y es importante que usted confiese la palabra de Dios, ¿cierto? Que usted hable la palabra de Dios, que usted diga la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el Señor en Génesis, ¿cierto? El mismo Padre, Dios, dice en Génesis, cuando está en la creación, dice: sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Él hablaba y él creaba. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted está creando cosas. Porque la palabra de Dios, recuerde que tiene el soplo del Espíritu Santo, tiene el poder del Espíritu Santo, fue exhalada por Dios. Tiene vida, tiene poder. Entonces, cuando usted está hablando la palabra de Dios, usted está obrando, usted está creando su milagro también. Usted está creando
transformando la atmósfera en su vida. Usted está llamando las cosas que no son como si fueran, dice la Biblia, ¿cierto? Quiero que vaya conmigo a Romanos 4:17. Romanos 4, versículo 17. Dice así: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Dios es el que da vida, ¿qué? A los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. Y el Señor nos está invitando a que nosotros hablemos la palabra de Dios y llamemos las cosas que no son como si fueran. Ok, entonces estamos hablando de que llamemos las cosas que no son, o debemos llamar las cosas que no son como si fueran. Debemos confesar la palabra de Dios. Cuando usted confiesa la palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios, la fe que usted ha adquirido por esa palabra se pone en obra. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Cuando usted confiesa esa palabra de Dios, cuando usted habla la palabra de Dios, entonces la fe se activa. ¿Listo? Es importante confesar esa palabra. Entonces, meditarla, pero también confesarla. ¿Sí? Escudriñarla, pero también confesarla. Hablar la palabra de Dios. Llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cierto? Hay personas que de pronto, la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Cierto? Diga al débil, fuerte soy. Si usted está débil, usted no diga que está débil. Usted diga que está fuerte. ¿Sí? Si usted está pobre, pues no diga que está pobre, diga que usted está bendecido. La Biblia dice también que profeticemos. Y cualquier hijo de Dios puede profetizar. Profetice. La profecía más segura es la palabra de Dios. Y profetizar es llamar las cosas que no son como si fueran. Usted puede confesar ahí. Usted puede decir, no soy pobre, soy bendecido. Usted puede decir, no estoy débil, soy fuerte. ¿Cierto? No estoy enfermo. Cuando le den un diagnóstico médico, usted dice, no estoy enfermo. Yo estoy sano, porque la verdad no es lo que el médico le dice, aunque sea la realidad, aunque usted lo esté viviendo. La verdad es lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que usted es sano por las llagas de Cristo. La palabra de Dios dice, cierto, que usted no está enfermo, sino es sano por las llagas de Cristo. Entonces usted puede decir, meditar esa palabra de Dios que habla acerca de sanidad y confesar. Y empezar a confesar. Y la fe se va a activar. Usted va a crear su milagro, va a crear ese milagro. Los ángeles de Dios, el reino de Dios, el ejército de Dios se va a mover a su favor. ¿Ok? No diga, no puedo pagar las cuentas, ¿cierto? Diga, el Señor es mi proveedor. No diga, no hay ventas, ¿cierto? Diga, yo voy a vender todo, ¿cierto? Hable la palabra de Dios. El Señor está conmigo, todo lo que yo emprenda prosperará. No podemos hablar como el mundo habla, ¿cierto? Porque así habla el mundo, sino que no podemos creer tampoco como el mundo cree. Y necesitamos cambiar ese chip. Por eso es importante, o la importancia de que usted entienda el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Sí? No hablamos lo que la realidad externa o las circunstancias o lo que estamos viendo, ¿cierto? Sino hablamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante que usted la estudie, la escudriñe, la medite, la observe. Es importante, ¿sí? Entonces, 6, practique la palabra de Dios, ¿sí? Si usted no pone en práctica la palabra de Dios, fácilmente la va a olvidar. Lo que Dios le vaya enseñando, lo que Dios le vaya diciendo en la palabra de Dios, usted debe, ¿qué? Estar practicando la palabra de Dios. Vaya conmigo a Santiago. Vamos a volver a Santiago. Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, versículo. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Creo que ya lo habíamos leído, ¿cierto? Pero es bueno, entonces no se conformen solo con oír, solo con sentarse en el templo, ¿cierto? O escuchar este mensaje allá desde la sala de su casa, sino empiece a practicar la palabra de Dios. Porque así es que funciona, ¿sí? Y 7, de un camino a las otras personas, ¿sí? O de un camino a las otras personas, o más bien enseña a las otras personas. Lo que Dios le ha dado, lo que usted meditó, hable
a otras personas de eso que usted aprendió hoy, de eso que usted aprende cada mañana en el devocional, de eso que usted aprende en cada domingo. Háblele a las personas, ¿sí? Háblele a las personas de eso. La mejor manera de obtener lo que Dios me ha dado es hablándolo a otros, es compartiéndolo con otros, ¿cierto? Por eso nosotros ya cuando miramos la palabra de Dios queremos contarle a todos lo que Dios nos ha mostrado. Queremos contarle a otras personas lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Queremos que todos lo sepan, queremos que todos vivan en esto. Entonces vamos a repasar, ¿sí? 7. A ver, conmigo, si usted las apuntó, escudriñar la palabra de Dios o anhelarla, ¿cierto? Y anhelar la palabra de Dios como primer paso. Después, mirar atentamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivirla, ¿sí? Y para obtener los tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Tercero, usted debe creer toda la palabra de Dios. Diga conmigo, yo debo creer toda la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios, ¿sí? Y que meditar no es solo estar en silencio, sino decíamos que es estar preguntándole a Dios, ¿qué me querías decir ahí? ¿Qué me quieres decir? No entiendo, Señor, ¿sí? Háblame. Y quinto, hable la palabra de Dios, confiese la palabra de Dios o profetice la palabra de Dios. Sexto, practique la palabra de Dios, ¿sí? Y séptimo, hable a otros de la palabra de Dios. Comparta con otros lo que Dios le ha revelado. ¿Listo? Vamos a orar. Señor Dios mío, oramos, Señor, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que hoy hemos entendido el poder que hay en la palabra de Dios. Señor, hoy hemos entendido que tu palabra ha sido exhalada, ha sido soplada. Señor, que tu palabra tiene vida, que tu palabra es viva y eficaz. Que tu palabra, Señor Dios mío, tiene poder. Que no es un simple libro, Señor, sino que la Biblia, Señor, está llena de la vida, Señor, que me alimenta, que me sustenta, que me da ánimo, que me fuerza a seguir adelante, Señor. Y hoy he entendido, Señor, que debo, Padre Santo, interesarme por la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, Señor. Que debo, Señor, mirar atentamente la palabra de Dios para vivirla, Señor, para practicar la palabra de Dios, para encontrar los tesoros que hay ahí escondidos, Señor. Dígale, yo quiero encontrar esos tesoros, esas empresas, esas cosas que hay ahí, Señor, esas cosas que hay en la palabra de Dios ya reveladas, escondidas, Señor, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado. Señor, yo quiero entender esas cosas, yo quiero que me reveles esas cosas que hay ahí en el nombre de Jesús, Señor. Por eso quiero mirar atentamente tu palabra, por eso quiero vivirla, practicarla. Dígale, Señor, ayúdame a creer en esa palabra y a confesarla, Señor, a profetizar, a no creer lo que el mundo dice, lo que el diablo dice. Dígale, sino ayúdame, Señor, a confesar esa palabra de Dios. Dígale, si usted está enfermo, dígale, yo soy sano por las llagas de Cristo, porque eso dice la palabra de Dios. Si usted está pasando una necesidad económica, dígale, Señor, en la cruz del Calvario tú, Señor, dice que te hiciste pobre para que yo sea rico, Señor. Tu palabra dice que tú eres, Señor, Jireh, mi proveedor, Jehová Jireh, y eres mi proveedor, Señor. Y en el nombre de Jesús tengo la provisión, Señor. No me dejarás en vergüenza, dice tu palabra, Señor. Oh, Santo Dios, que no hay... Señor, que no hay justo desamparado ni que mendigue pan, dice tu palabra, Señor. Tú no me dejarás en vergüenza. Tu palabra dice que tú nos abres puertas, que tú vas delante de nosotros. Dígale, Señor, Dios mío, oh Padre Santo, tu palabra dice que tú nos das paz, que tu Espíritu Santo vive en nosotros, que estamos llenos del Espíritu Santo y podemos, Señor, Dios mío, reflejar amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, dígale que tú nos das el poder para andar en tu palabra. Aleluya. Dígale, Señor, ahí, ayúdame a hablar a otros de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Te doy gracias por tu palabra porque es poderosa, Señor. Es como un martillo, Señor. Es que destruye fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Dígale, ayúdame, Señor, a interesarme más por tu palabra. Ayúdame a escudriñar tu palabra todos los días. Ayúdame a meditar en ella, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame y enamórame de tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea un deleite para mí pasar tiempo escudriñando, investigando y leyendo tu palabra. Aleluya, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, chao, chao.